Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hola, les habla el CPA Eduardo González Green, colaborador de su Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Bienvenidos a esta nueva edición de Martes de Números. Hoy tenemos un tema de actualidad y es el tema de las investigaciones de fraude. No solamente la investigación, también vamos a tener temas de prevención y detección de fraude. ¿Por qué el fraude es importante? Señores, esto es un crimen que ni siquiera la víctima sabe que es víctima. Cuando sabe que es víctima, se le hace muy difícil la cuantificación de un evento. Hoy tengo el gran placer de tener un gran amigo y colaborador en estos temas, el CPA Alberto Fernández. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Eduardo por la invitación y al Colegio CPA. Vamos de lleno rápidamente con el tema. ¿Cómo tú defines el fraude ocupacional? Mira Eduardo, el fraude ocupacional es básicamente el fraude que cometen empleados de una entidad en base a lo que es su beneficio propio, donde establecen una utilización indebida de recursos que son de la entidad y hacen apropiación como tal de estos recursos para su beneficio personal, como ya dije anteriormente. ¿Qué pensaría el asunto o la percepción que tienen muchos empresarios respecto a que la impunidad? Básicamente, Eduardo, la impunidad existente en cuanto al perpetrador de un fraude es constante. Primero porque se sienten que de cada 10, por decir así, ni 2 son capturados en el evento. Y lo segundo es que las leyes no están cumpliendo con sus obligaciones, así como tampoco los tribunales. Se ven las decisiones que vemos constantemente, donde una persona que se roba millones de dólares y de momento lo que está es 4 años en la cárcel, 2 de ellos en probatoria, y eso pues verdaderamente pues paga hacer fraude. Eso llega un mensaje equivocado al resto de los empleados que son honestos, ¿no? Completamente, porque se convierte en un ejemplo de cómo obtener beneficios y dinero sin haberlos trabajado. ¿Cómo podemos distinguir un fraude versus un error en algo, en una operación? ¿Qué tú pensarías? Mira, un error básicamente es algo que tú no lo haces adrede. O sea, tú no te dedicas a cometer errores. Sin embargo, el que comete un fraude lo está haciendo con la intención, con la pretensión de lograr su objetivo de apoderarse de activos que no le pertenecen. Y es una gran dificultad este asunto de fraude porque nunca vamos a encontrar en la lista de cuentas o de gasto una cuenta de costo de fraude o de gasto de fraude. Realmente está repartido a través del estado financiero de una entidad. ¿Qué piensas? Eso es así, eso no existe como tal. De hecho, uno de los problemas grandes es precisamente eso en la investigación, que tú no tienes una guía certera de cómo llegarle y cómo hacer tu trabajo en una investigación de fraude, es caso a caso. No, que cada uno, esos perpetradores que están en esas operaciones, en esos empleos, realmente hacen todo lo posible para esconderlo. ¿No te ha tomado, cuando has cuantificado estos eventos de fraude, no has encontrado que a veces la confianza en ese perpetrador ha seguido cuantificando una cantidad mayor a medida que pasa el tiempo? Cuando empiezas a cuantificar, ves que al principio robaba un chispitito, como no se dieron cuenta, seguía creciendo el costo. ¿Te has encontrado con esa situación en algunos de tus investigaciones? Yo te diría que eso es un tracto prácticamente constante. Inclusive cuando un perpetrador, tú por fin lo encaras
la persona normalmente, cuando te acepta que ha cometido el fraude, te dice: yo me robé poquito, porque ya perdió tanto la noción del tiempo como la noción de lo que se estaba llevando. Sí, me ha pasado varias veces de que cuando tengo la admisión de parte de un perpetrador es cuando ya tengo todo el caso ya casi resuelto, investigado y demás. Entonces te dicen: sí, yo tomé prestado, pero pensaba devolverlo. Siempre hay una razón y una lógica detrás de esa gente que comete el acto de fraude. Bueno, acuérdate que eso es una, ¿cómo te diría yo? Un pensamiento, Una justificación. una justificación a lo que están haciendo, porque ellos como que se ven como si fueran parte de un enjuiciamiento, por decir así, de la vida, y entienden que tienen que robar. Eso es parte de la cosa. Qué cosa más terrible. ¿Cuáles son los tipos de fraude y cuál tú entiendes que es el más común? Mira, de los fraudes, básicamente tú tienes la apropiación de activos en una entidad. Puede ser inventario, puede ser efectivo, puede ser incluso cuentas por cobrar, pueden ser vehículos. Yo he tenido casos donde han sido vehículos que se han robado las personas, y así diferentemente. Está también la manipulación de los estados financieros por el propósito de a veces querer obtener unos préstamos o querer obtener cosas de terceros que de otra forma no los pueden obtener. Cuando participamos en el estudio de fraude, me parece bien interesante, la apropiación de activos es el que más frecuencia tiene, cercano a 90%. Y cash is king. Siempre normalmente las personas tratan de buscar el cash. Si se roban el cash, lo que tienen que hacer es gastarlo. O sea que hay una cosa bien interesante que encontramos en el estudio. Y no solamente era la interceptar el dinero antes, pero también lo hacía por desembolso. Cuando yo empecé a trabajar con estos asuntos de fraude, yo pensaba que la gente no dejaba rastro. Un cheque fraudulento, una firma fraudulenta. Y me he topado con la realidad que a veces he visto cheque, un rastro bastante bueno que tú puedes señalar a un perpetrador. ¿Te has encontrado alguna situación? Bueno, acuérdate que normalmente el cash no tiene nombre como tal, excepto cuando son pues cajeros en un banco, que muchas veces hay cash que está ya marcado para poder tratar de rastrear a los perpetradores en un robo. Pero eso no es fraude ocupacional, eso es completamente distinto. En el caso de cheques, hay veces que el dueño de una entidad es el mismo que firma los cheques de fraude. Eso sí, como tal, que es algo que es inconcebible. O sea, la persona, cuando tú lo encaras con esa situación, dice que yo firmé ¿qué? Sí. O sea, eso no es posible sobre mi cadáver. Me he encontrado con varias veces que el mismo dueño firmó el cheque de fraude. Le da un terror y un ataque al corazón cuando dice: caramba, yo firmé ese cheque. ¿Verdad? Qué interesante. ¿Cuáles pensaría que son algunos síntomas sobre el fraude? Algunas cosas que tú ves: mira, caramba, si estamos en una empresa o cualquier tipo de entidad, sea gobierno, esto pueden ser algunos síntomas de fraude. Mira, dentro de las cosas que yo creo que es más importante son las apariencias y el estilo de vida que pueda tener el perpetrador. Normalmente el perpetrador utiliza los recursos de fraude que obtuvo para hacer una mejor vida, para tener un carro más atractivo. Busca cómo lucirse, por decir así. Y eso es un problema. Tienes la parte de fallas en la contabilidad misma. Los atrasos de contabilidad, diferencias. Las diferencias. Hay gente, tú dices que no existe una cuenta que se llame o se titule fraude, pero sin embargo tú ves cuentas zafacones como petty cash, como otros gastos, etcétera, que cuando vienes a ver, pues son elementos que están teniendo precisamente la
contabilidad, por decir así, de esos elementos de fraude. Una vez me encontré con el asunto de petty cash porque a veces pensamos de que esto es una partida menor. Una vez un cliente nuestro reemplazaba su petty cash 156 veces al año a $1,500. Me parece que eran $234,000. 234 pasados por petty cash. Había un desorden grande. Realmente se hace muy difícil comprobar el fraude, pero se establecieron controles proactivos, corriente y prospectivo, limitando el gasto de petty cash. Porque ¿por qué tantas partidas? $234,000 por petty cash. Oye, eso es mucho dinero. Y realmente había un mal uso acerca del petty cash. Eso es así. ¿Cómo se prueba el fraude? Mira, tú tienes distintas cosas. Tú tienes que hacer entrevistas. Muchas veces de las entrevistas tú tienes que aprender a cómo leer los gestos, las caras del perpetrador, que muchas veces se retratan frente a lo que tú estás haciendo. Cuando yo he tenido casos que empiezan a jurarme por la vida de sus hijos, que ellos no han sido, terminan siendo los que precisamente se llevaron el dinero. Tú tienes a veces gente que te empieza a dar la vuelta cercano a donde tú estás haciendo tu trabajo, tratando de humear y ver qué es lo que tú estás haciendo para poder ellos prepararse de distintas formas. Y a veces también ellos se asesoran con abogados y pretenden estar en una entrevista diciendo no recuerdo, pero usted no recuerda cosas de ayer. Dígame cómo es esto. Y van preparados a veces para bloquear esa entrevista que estamos haciendo inicialmente. Eso es parte y los tipos no son bobos. O sea, cuando ellos están en este tipo de cosas, se comportan de diferentes formas. Esto ya no es como... Yo tengo, pues por la barba se puede notar unos cuantos añitos, y normalmente antes los fraudes uno veía mucho la necesidad del perpetrador, porque tenía un hijo enfermo y necesitaba dinero para unos tratamientos, etcétera. Pero sin embargo ahora se hace el fraude porque lo quieren hacer, porque quieren tener más. No quieren trabajar para tener las cosas antes de tiempo. Y lamentablemente yo creo que eso está causando una gran parte de los problemas en nuestra sociedad. En parte de los estudios que hemos hecho en el colegio CPA, uno de del triángulo de fraude, la oportunidad, no es porque necesitaba dinero, no es por su familia, no es por nada más. Era porque les permitimos la oportunidad, y para eso estamos nosotros. Tenemos que los contadores y gerenciales tenemos que estar pendientes, establecer controles internos. ¿Por qué tú crees que es importante hablar sobre el asunto de fraude? Mira, yo creo que es bien importante primero porque hay que enseñar a la gente de que este es un problema bastante arraigado en nuestra sociedad. Segundo, porque la gente malinterpreta que los auditores son los que tienen la función de descubrir un fraude. La mayoría de los fraudes se pueden encontrar a veces por alguien de la misma empresa que habla, donde están pues el whistleblowing como tal, los cajones estos donde no se pueden poner lógicamente en la recepción, pero los cajones donde alguien se comunica diciendo, mira, fulano está teniendo esto y aquello, y está saliendo de la entidad. Me parece que 42% de los casos en Estados Unidos se descubren por el hotline, porque alguien dejó un comentario en un buzón, alguien hizo la llamada, que la llamada telefónica es la mejor. Tú llamar a un teléfono, un 800, que sea todo anónimo, y decir, mira, aquí pasó algo y estas son las personas que están involucradas. También está el sistema de internet, que tú puedes dejar un mensaje, pero todavía hay gente que tiene temor de que yo deje un mensaje por internet y me descubran o me rastreen. O sea, que sigue siendo eficiente el de la llamada telefónica. Es eficiente, claro. Aquí en Puerto Rico está la ley del chota, que la ley del chota, pues el que hable, pues va a tener problemas, y pues eso todavía no ha avanzado
en la forma que debiera avanzar. Y yo creo que por eso es que se debe hablar más de cómo hacer algo preventivo dentro de lo que es el contrarrestar los fraudes dentro de la parte ocupacional. Y esto se da tanto en privada como en gobierno. En todos sitios. Eso es así. Es interesante porque hablamos de fraude, porque no hay que vender $1 más de ingreso, de ventas, para tener $1 más de ganancia o de ingreso neto. Si controlamos el gasto o el costo de fraude, mejoramos en nuestra operación. Es interesante también dialogar sobre esto de que el costo de fraude en Puerto Rico, según el estudio pasado, el costo per se era mayor. El costo por ítem de apropiación, de corrupción y de estado financiero era mayor que en Estados Unidos. Allá es 5%, acá nuestro estudio dijo que era 3.5%, pero cuando se cuantificó la cantidad exacta fue superior. O sea que la gente piensa que esto es poco. No es poco, señores. Tenemos que estar pendientes porque eso somos más rentables en nuestra operación. No sé si te ha pasado a ti tu experiencia de que algún evento tambalee, una operación donde hasta el dueño ha tenido que capitalizar porque alguien le robó millones de dólares. ¿Te ha pasado también alguna situación similar? Eso ha sucedido y el problema también existe en que mucha gente, uno hace la investigación y después no quieren encauzar a la persona porque entienden que el qué dirán es lo que va a estar haciéndole daño, cuando la realidad es que ha perdido dinero y que ha tenido, como tú muy bien dices, recapitalizar una empresa haciéndola volver a empezar, prácticamente. Qué triste eso. ¿Cuáles son las percepciones equivocadas de algunos empresarios respecto al fraude? Mira, yo creo que la impresión más equivocada que te digo, que tengo en la mente ahora mismo conversando contigo, es eso que te dije, el que dirán. Muchas veces yo he tenido fraude. Yo me acuerdo un caso que yo investigué donde esta persona, dueño de una empresa grande, una persona prominente, tenía una secretaria ejecutiva basada en confianza. Y basado en confianza, esa secretaria ejecutiva sabía y aprendió del mismo dueño cómo sacar unos chavitos de la operación para, y vulgarmente hablando, mantener una chilla. Pues la persona, específicamente la secretaria ejecutiva, creó una cuenta de banco con el mismo nombre de la corporación, con los papeles que ella tenía, de todo. Lo único que en esa cuenta firmaba ella solamente. 2 puntos y pico de millones de dólares se fueron por la calle. Cuando yo estaba completando mi investigación, la persona me dice, se acabó la investigación. Y yo, ¿pero qué pasó? Y dice, como mi mujer se entere, yo pierdo todo lo que tengo, ¿ok? Lógicamente ahí no hubo encauzamiento a dicha persona, ¿ok? Meramente la votaron y la persona aceptó y se acabó. Señor, el control interno o la confianza no es un control interno. Ninguno de los otros dos, estoy seguro, que ha investigado a alguien que no tenga la confianza del dueño. Porque el que no tenga la confianza del dueño, el dueño lo está mirando, verificándolo. La gente piensa, no, fulano tiene mi confianza y me rompería el corazón. Le rompe el corazón y a veces le rompe el bolsillo también. O sea, que es una de las cosas más terribles que pasa con estos eventos de fraude. ¿Cómo prevenir el fraude? ¿Qué pensarías de asuntos que un cliente debe hacer una persona? Una de las cosas que tú tienes que establecer en tu negocio desde un principio es saber cómo tú dividir dentro de lo posible lo que son las gestiones que se llevan a cabo en el negocio, tener una buena contabilidad, tener unos buenos presupuestos, tener unos buenos seguimientos de lo que tú estás haciendo, porque de nada te sirve tener un presupuesto si tú no lo cotejas. O sea, todas esas
todas esas herramientas están ahí. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se cansa y no las continúa. O sea que, en conclusión, tenemos que tener buena contabilidad y que sea a tiempo, que sea oportuna. Tenemos que tener métricas para uno saber qué cosa se aparta de lo que es correcto dentro de una industria. Tenemos que tener presupuesto, eso es bien importante, señores. Tenemos que retar los controles internos. Al igual que la gente hace un mystery shopper para su operación, su retail, también tenemos que retar nuestros controles y contratar quizás personas además. Y otro punto que hablamos importante era el asunto de hotline, establecer una llamada telefónica, un buzón o por internet. Esos son asuntos que tenemos que hacer. Sí. Alberto, muchas gracias por tu participación. Estamos sumamente contentos. Señores, les invito al próximo episodio de Martes de Números. Pero también quiero recordarles que el día 5 de diciembre tenemos una charla fenomenal antifraude en el Colegio CPA. 5 de diciembre. Separen esa fecha. Señores, muchos saludos. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.